Bien, esto es una estilográfica Ford, tamaño estándar, acabado en plata, y vamos a aprovechar que hay que sustituirle el depósito interior roto de celuloide para intentar entender un poco mejor el mecanismo interno de esta magnífica pluma. A ver, la gracia principal de la pluma es que carga por un sistema de jeringa, de émbolo, en el movimiento ascendente. El problema de este tipo de cargas es qué hacer cuando ha cargado con el émbolo para volver a la posición inicial. Y la solución de esta pluma es pues este émbolo móvil, este sello móvil, ¿de acuerdo? En el movimiento ascendente, el sello actúa como una jeringa pues normal y corriente. Y en el movimiento descendente, el sello se desplaza hasta esta posición y entra en funcionamiento este bypass. La tinta pasa por aquí, de un lado al otro. Es decir, en el movimiento descendente no funciona como émbolo, en el movimiento ascendente se bloquea aquí y el émbolo funciona. No deja de ser una válvula. El problema principal es que esto es un depósito cerrado y cuando este émbolo sube, el aire que hay en esta porción sí tiene que tener una salida, no se puede comprimir sin más. Y la salida es por este agujerito. Por este agujero y a través de este tubo respirador. Este tubo, larguísimo, conecta con el feeder, con el alimentador, y solo es una entrada de aire. No conecta con el camino de la tinta para nada. Esta entrada de aire, en realidad una salida de aire, como veremos, llega hasta prácticamente el final de este recorrido. ¿De acuerdo? Por tanto, el camino del aire cuando se comprime o cuando intenta comprimirse al subir el émbolo es saliendo por este agujero, subiendo hasta el final, donde encuentra el final de este tubito, y saliendo por esta parte del alimentador. Aquí quizás sí será mejor utilizar un pequeño dibujito. Bueno, esto sería la reproducción un tanto burda de lo que hemos hablado. Básicamente el émbolo con el agujerito en cuestión que hemos comentado. Aquí se puede ver que estaría representado aquí. ¿De acuerdo? Esto sería pues el émbolo con el sello y esto sería el depósito que, como hemos visto, pues acabará conteniendo tinta en este lado y en este lado por la gracia del émbolo móvil. Intentábamos ver la necesidad del dibujo para entender cómo evacúa el aire que se comprime en esta parte. ¿De acuerdo? Este es el sello y cuando sube, que es cuando el aire se comprime, es cuando entra en funcionamiento este tubito que conecta directamente con el alimentador. Si lo reproducimos de una manera un tanto vasta, hasta aquí, esto sería el tubo que tiene salida por aquí, ¿vale? Aquí estaría pues el alimentador, ¿de acuerdo? Y es importante entender que este tubo no tiene comunicación con el canal de la tinta, que estaría por aquí, ¿vale? La tinta va por un lado y el aire aquí va por otro. Entonces, cuando el aire se comprime, encuentra salida por aquí, por la parte superior del tubito, y sale por aquí. En realidad, el tubo es tan solo un tubo de salida de aire. La tinta entra por otros canales.
Se podría pensar que esta entrada de aire va a ser un problema para el funcionamiento estanco de todo el depósito de tinta, pero en realidad no es exactamente así mientras esté lleno de tinta. Cuando todo está lleno de tinta, es decir, imaginémoslo en vertical y con la tinta hasta aquí. Cuando todo está lleno de tinta, esta posible entrada de aire queda bloqueada por la propia membrana de la tinta aquí, es decir, es un sistema clásico, todas las plumas tienen una entrada de aire. El problema es cuando la tinta desciende hasta este nivel. Cuando la tinta desciende hasta este nivel, lo que tenemos es no ya una salida, sino una entrada de aire, que sería el equivalente de tener un depósito con un agujero arriba y por tanto perdería porque no habría presión negativa de aire, el funcionamiento típico de una pluma fuente, de una estilográfica. Para evitar esto, la longitud de este tubito es crítica. Cuando se cierra la pluma, cuando la rosca, esta rosca, se pone en su sitio, en el cuerpo, la longitud del tubito es tal que entra dentro de este conducto más pequeño, del diámetro justo del tubo. Este agujero bloquea la entrada de aire. De hecho, si se sopla por aquí, no lo vamos a hacer, pero soplando por aquí, el aire pasa hasta que llegas a este punto y aquí se bloquea. Bueno, pues igual si lo hacemos. Con el bloqueo queda cerrado y ya tenemos un depósito estanco y el funcionamiento normal de una pluma. Entrada y salida de tinta y entrada de aire a burbujitas por el respirador del plumín. Lo normal. Complicado y no se acaba aquí.